Y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Primero quiero aclarar que en la Biblia no vas a encontrar la persona Trinidad, el término Trinidad escrito explícitamente. Pero sí vamos a ver cómo está implícitamente, porque Trinidad significa tres. Una deidad de tres. Ahora, vuelvo a repetir, no vas a encontrar explícitamente la palabra Trinidad, pero sí lo vamos a encontrar implícitamente en muchos pasajes bíblicos. Ahora, la Trinidad no significa que son tres dioses. ¿Me entienden? La Biblia habla de misterios, y este es uno de los misterios, como por ejemplo cuando hablamos de la eternidad, que en nuestra mente racional nos cuesta entender la eternidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio, y esa situación de que está sujeto a tiempo y espacio hace que año a año tú te veas en el espejo y veas que el paso del tiempo está. Y que los años, cuanto más años, no solamente tienes que ir al espejo, tienes que mover un poquito las rodillas, las articulaciones, y te vas a dar cuenta cómo pasan los años. ¿Me comprenden? Que no es que seas un sonajero, son las articulaciones que te están recordando el paso del tiempo. Ahora, de la misma manera que se nos hace difícil entender en nuestra mente racional esto, también el tema de la Trinidad. Entonces, que no son tres dioses, sino uno solo, manifestado en tres personas o en tres formas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trabajan juntos, trabajan en completo acuerdo, en comunión, en eterna armonía, y perfectamente son distinguibles entre sí. O sea, se puede distinguir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento tenemos varios pasajes que identifican las tres personas de la Trinidad. Por ejemplo, cuando fue el bautismo de Jesucristo. En Mateo capítulo 3, yo les voy a dar los versículos, apúntenlos, y después durante la semana tienen tiempo para estudiar, porque yo creo y espero que se tomen el tiempo de estudiar. Porque dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas hallaréis la vida. Y les voy a contar algo fuera de algo que sucedió en el tiempo que con mi esposa tenemos en la presencia de Dios a la mañana tempranito. Y es que precisamente sentí un placer en la palabra de Dios, y como Dios me decía que el gran problema de la iglesia es que no se deleita en la palabra de Dios. No conoce a Dios porque lo quiere conocer de oídas, de otra manera, pero no a través de su palabra. Y Dios se revela, se muestra, se hace conocido a todos a través de su palabra. Y la falta de disciplina, la falta de deseo de buscar en su palabra es el motivo de la debilidad espiritual de muchos. ¿Amén? Amén. Este es un extra y no les cobro nada. ¿Habías dicho Mateo 3? En Mateo 3, capítulo 16, versículos 16 y 17. Fue cuando Jesús fue bautizado. Dice que, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, si era Jesucristo que estaba siendo bautizado, el Hijo, el Espíritu Santo que desciende como paloma, y si dice, este es mi Hijo amado, ¿quién era? Dios Padre. Entonces, no está explícitamente la palabra Trinidad, pero está implícita
en que son distinguibles las tres personas. ¿Se entiende? Vamos a otro ejemplo. Las enseñanzas de Jesús también fueron en esta dirección. En Juan capítulo 14, versículos 7 al 11, estaba hablando Jesucristo en primera persona. Jesucristo en primera persona, o sea, que ahí tenemos al Hijo. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Ahí está el Padre. Ya hay dos personas. ¿Me siguen, por favor? ¿Se va entendiendo? Porque no me importa avanzar mucho, me importa que entiendan. Me importa que entiendan. Hoy estaba leyendo, precisamente en ese devocional que teníamos, estábamos leyendo Nehemías, cuando se reunió con todo el pueblo y Esdras, el sacerdote, leía por largas, desde el alba hasta el mediodía, leía la palabra. Pero estaban los levitas explicando de manera que el pueblo entendía. Y lo que verdaderamente es importante no es cuánto avance, es cuánto puedo, por la gracia de Dios, que entiendas y comprendas. Porque ahí está el beneficio. Amén. Entonces, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, varias veces habla el Hijo y el Padre. Ya tenemos dos. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, que aquí tenemos permanentemente hablando el Padre y el Hijo. El Hijo hablando de su relación con el Padre. O sea, tenemos dos de las personas permanentemente. Ahora, otro pasaje, la fórmula bautismal. Mateo 28, 19. Cuando la gran comisión dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí volvemos a tener a las tres personas. Cuando Jesús resucitó, volvió a enseñar sobre el tema. Jesús, cuando estuvo en la tierra, pero ahora Jesús resucitado, vuelve a enseñar. Hechos capítulo 1, versículos 7 al 8. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús, resucitado, el Hijo, habló del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Todo esto es para afirmar conceptos en nuestras vidas. El apóstol Pablo mismo habló de la Trinidad vuelvo a repetir, sin expresar la palabra Trinidad. En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, habla nuevamente de las tres personas de la Trinidad. En el cielo se da testimonio de la Trinidad. Primera Juan capítulo 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, ¿quién era el Verbo? Cristo. Y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Aquí explica el misterio de la Trinidad de una manera impresionante. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo, por favor? Ahora,
que hemos entendido sobre la Trinidad, tenemos claro que el Espíritu Santo no es una fuerza o algo similar. De hecho, cuando yo era nuevito y que costaba entender esto, yo decía, es que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. No, no es una fuerza. Porque si fuese la fuerza de Dios, parecería un ente distinto o algo distinto. No, el Espíritu Santo es Dios. Los tres están al mismo nivel. En el Antiguo Testamento recuerdan cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, ese plural, Elohim, el dioses. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Bueno, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia describe al Espíritu Santo sin dejar lugar a dudas que tiene una personalidad. Al ser una persona, tiene una personalidad. ¿Cuántos me entienden? Habíamos hablado de la personalidad del Padre, de Jesús el Cristo. Ahora el Espíritu Santo también tiene su personalidad. ¿Por qué? Vamos a ver unas características que identifican que tiene personalidad. Tiene intelecto. Romanos 8:27. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, tiene intención, tiene algo, una inteligencia, el Espíritu Santo. No es una fuerza como el viento. Nosotros hoy en día utilizamos la fuerza del agua para generar una energía. Utilizamos la fuerza del viento para generar energía. Utilizamos fuerzas que no tienen inteligencia. Por eso no son personas. Pero el Espíritu Santo sí es una persona, por eso tiene inteligencia. ¿Se entiende? No es una mera fuerza. Tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno mismo, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, tiene una voluntad. Dice, yo quiero hacer esto, yo quiero repartir esto. Para hacer eso tienes que tener una voluntad. No puede ser una mera fuerza. ¿Se entiende? Tiene sensibilidad. Efesios 4:30. Este es el pasaje bíblico que Dios me viene hablando en el último mes y medio, algo así. 4:30. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Contristar significa entristecer, incomodar, entorpecer. Todo eso se aplica cuando alguien tiene una sensibilidad. Si yo soy insensible, nada me entristece, ni nada me alegra. ¿Sí o no? Para que algo te alegre o te entristezca, tienes que tener sensibilidad. Y eso es parte de alguien que tiene personalidad. El Espíritu Santo ejerce actividades propias, como por ejemplo, trae revelación, no rebeldía. ¿Se entiende la diferencia, no? La rebeldía es rebelarse contra, o sea, estar en contra de una norma o de algo. Pero eso va con B. Pero revelar, que va con V, significa mostrar algo que estaba oculto. Y el Espíritu Santo, una de las actividades que hace es mostrarnos lo que está oculto a nuestro entendimiento, a nuestra comprensión. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21.
Segunda de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el que inspira el entendimiento de las cosas. Por eso tenemos la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo, toda palabra es inspirada por Dios. Toda la Biblia fue inspirada por Dios. O sea que Dios mostró su revelación, mostró su inteligencia, su sentir, su propósito, el futuro. Todo lo mostró en la palabra. Y lo dejó revelado aquí para que nosotros lo entendamos. Y aún las cosas que cuestan entender, el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Amén. Nos enseña. El Espíritu Santo es maestro, Él nos enseña. Juan 14:26. El apóstol Juan dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es una función fabulosa. Mira, a ti te pasará lo que me pasó a mí cuando yo era nuevo, que dices, pero ¿cómo hago para recordar la palabra de Dios? Tú lee, interésate por la palabra y verás cuando llegue el momento del Espíritu Santo cómo la traerá a tu mente y a tu corazón. Te hará recordar ese texto bíblico porque significará que Dios te estará mostrando algo, te querrá revelar algo, te querrá enseñar algo o te querrá dar algo para otro. ¿Cuántos me entienden? Porque Él nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña, nos hace recordar. ¿Tú te piensas que los que predicamos, yo conocí a uno que sí se sabía la Biblia de memoria? Versículos, capítulos, pero la mayoría no. La mayoría lo que hacemos es estudiar. Y muchas veces hay cosas que no recordamos hasta que el Espíritu Santo las trae a luz, las saca. Es como la Biblia dice, del buen tesoro del corazón el hombre saca. ¿Qué significa? Que si tú atesoras la palabra en tu corazón, el Espíritu Santo te enseñará a aplicarla, a recordarla en el momento justo, preciso y adecuado. ¿Van entendiendo? El Espíritu Santo intercede. Romanos 8:26. El apóstol Pablo lo enseñó de una manera preciosa. Dice, y de igual manera, el Espíritu, y recuerden que está escrito con mayúscula, y cuando está escrito así con mayúscula, se refiere a la persona del Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sientes debilidad? Que no puedes. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo lograrlo? Porque tú y yo estamos encerrados en este cuerpo y este cuerpo está vendido al pecado, esta vieja naturaleza, ¿sí o no? ¿Y cuántos dicen no puedo? Hay gente que no puede, mira, no puede ni con lo mínimo. ¿Cómo puedo yo? Hay algunos que dicen, ¿cómo puedo ayudar? El Espíritu te ayuda. ¿Cómo puedo dejar este vicio? El Espíritu Santo te ayuda. Y muchos dicen, ¿y cómo puedo orar? El Espíritu te ayuda a interceder, intercede con nosotros. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? No me la digas, no lo necesito saber, no soy cotilla. No soy el sálvame deluxe del Evangelio. Pero en esa debilidad, si tú clamas al Señor y te pones de acuerdo con el Espíritu Santo, Él intercede. Él está para ayudarte. Pues, ¿qué hemos de pedir
Esta es la gran debilidad de muchos. Porque muchos dicen, yo oro y digo 3 frases y ya no se me ocurre más nada. A la mayoría le pasa eso, ¿sí o no? Bueno, ¿qué he de pedir? Si tú te pones a disposición del Espíritu Santo, es como, como hace unos años, para bajar de peso, después de muchos años de no hacer nada de ejercicio físico, me sumí a una bicicleta estática y apenas hacía media hora. A la semana siguiente ya hacía 45 minutos. Después hacía 1 hora. Y después le ponía esos circuitos que suben como si fuese subir montañas y todo eso. Pero al principio va de a poco. Y en la oración también. No pretendas tener una vida de oración. Es como una gimnasia que empiezas de a poco y cada vez un poquito más y un poquito más. Y el Espíritu Santo es el que te va recordando la charla que tuviste con aquel y que tiene esa necesidad. Y en vez de andar contándosela a todo el mundo, se la cuentas a Dios e intercedes a Dios por él. Y te haces acordar del hermano que está enfermo y oras e intercedes por él. Y te haces acordar de los débiles y te haces acordar de tu debilidad y dices, Señor, aquellos que están como yo estoy o están viviendo lo que yo he vivido, intercede. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo cada día pone algo más, algo nuevo. El problema de muchos, yo me acuerdo cuando estuve arriba como viven ustedes ahí con todos, que ¿cómo te puedo decir? Los devocionales a veces parecían calcados, grabados. Tú decías, en esa época los móviles no grababan, ¿no? Pero si tú ponías, ya sabías que tal iba a orar tal cosa y después iba a orar el otro tal cosa. ¿En cuántos sitios las oraciones son iguales? ¿Sí o no? Cuando el Espíritu Santo está y te dejas llevar por el Espíritu, no tengas miedo a orar por algo diferente. Porque el Espíritu Santo te va a poner eso en tu corazón. Interceder por los que están en misiones, por los enfermos, por los oprimidos, por las necesidades, por tantas cosas. Y las oraciones dejarán de ser aburridas y monótonas. ¿Me entienden? Sino que será algo donde te sentirás satisfecho y dirás, verdaderamente he estado en la presencia del Señor. Verdaderamente he estado. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es otro momento donde el Espíritu Santo quizás te lleve a orar, a gemir y a llorar con dolor. A veces con dolor. Por cosas que quizás todavía no entiendes o no comprendes. Mira, culturalmente cada uno viene de una forma, ¿no? Hay culturas que son más llorones y hay culturas que son de lagrimal seco. Donde yo crecí, si te caías, era niño, y si te caías y te raspabas, ni se te ocurra llorar, porque encima te daban una. Te decían, no seas, te decían otra palabrita, pero no seas nenaza. De hecho, con 8 años murió mi padre, y cuando me dijeron que murió mi padre, no me salió una lágrima. Porque en mi cultura, en la cultura donde yo vivía, los hombres no lloran. ¿Es así o no? Los hombres no lloran. Sin embargo, no me avergüenzo de llorar en la presencia de Dios cada día junto a mi esposa. No me avergüenzo. Ni me siento menos hombre, ni al contrario. Hoy mi esposa me decía, te sientes como un niño en los brazos del Señor. Y así me siento.
y así disfruto y así lo vivo. ¿Cuántos lo entienden? Y hay momentos donde el Espíritu nos lleva a quebrantarnos. No hay nada peor. No hablo de ser, en ciertas culturas se contrataban lloronas porque se pensaban, lo que se dice plañideras, porque se pensaba que si no el difunto no iba a descansar en paz, ¿no? De hecho, no me acuerdo si fue Jesucristo o no, quien que entró en donde había un muerto y antes de hacer el milagro de resucitar tuvo que sacar a todos de ahí. Eran las plañideras, las lloronas. No hablo de ser un llorón por cualquier cosa. Hablo de cuando el Espíritu Santo te quebranta y deja salir el perfume de una oración quebrantada, porque el corazón contrito y humillado, el Señor no desecha. Amén. El Espíritu Santo habla. A veces con voz audible, muy pocas veces con voz audible, muy pocas veces. Pero te habla a tu espíritu. Te habla a través de una persona, te habla a través de una prédica, te habla a través de la palabra, principalmente habla a través de la palabra. Te habla a través de distintas cosas y en tu espíritu vas a sentir que Dios te está hablando. Hay una situación precisamente en estos días y hablando con mi esposa, ayer me dice, lo que me acabas de decir es lo mismo que yo vengo sintiendo que Dios me viene diciendo sobre una situación específica. Quiere decir que Dios te está hablando. Tenemos que aprender a desarrollar el oído, sintonizar. Si tú vas en tu coche y no está correctamente sintonizada la radio, ¿vas a oír bien o distorsionado? Distorsionado. Y hay muchas veces que oímos distorsionado por no tomarnos el trabajo de humillarnos para desarrollar nuestro oído espiritual, para sintonizarnos en el Espíritu con Dios. Amén. Apocalipsis 2:7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos, oiga, preste atención. Porque muchas veces el problema es que no prestamos, la debida atención a lo que el Señor nos dice. De hecho, el Señor dice, este pueblo de oídos, y dice, con los oídos oye pesadamente porque su corazón se ha engrosado. Significa que su corazón se ha llenado de grosura. La grosura es carnalidad, es complacencia a los deseos de la carne, significa en términos bíblicos. Entonces, cuando le damos complacencia a los deseos de la carne, a la comodidad, tendemos a perder sintonía espiritual. Por eso el ayuno, y lo vamos a ver más adelante, Dios mediante, el ayuno lo que nos hace es vencer la carne. Lo que el apóstol Pablo decía, golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. Significa que él lo que procuraba era que su carne no lo domine. Porque si le damos todo lo que nuestra carne quiere, la carne nunca va a querer cosas espirituales. ¿Acaso la carne te va a llevar a orar? ¿La carne quiere leer la Biblia? ¿O qué prefiere ver la carne? ¿Leer la Biblia o ver el partido de fútbol? ¿O ver una película de Netflix o una serie de esas tontas que andan? ¿Qué prefiere la carne? Porque el Espíritu no te va a decir, ve a ver el partido o ve a ver la serie. El Espíritu no te va a decir, el Espíritu te va a llamar, ven a mi presencia. Ven a leer, ven a servir. Eso te va a llamar el Espíritu Santo. Entonces, cuanto más le damos a los deseos de la carne, a las apetencias de la carne, vamos perdiendo
sensibilidad espiritual, más vamos saliéndonos de la sintonía con el Espíritu. Y eso es peligroso. Amén. Porque dejamos de oír la voz de Dios. El Espíritu Santo ordena. Si oímos la voz de Dios, vamos a ver cómo Él nos ordena y nos direcciona. Pero si no oímos, es difícil. Hechos 16, del 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ellos querían ir, pero el Espíritu, entendieron que era el Espíritu Santo el que no les permitió hacer eso. ¿Cuántas veces quisiste ir a algún sitio y se te cerraban las puertas y chocabas contra una puerta y chocabas? Qué frustración, ¿no? Y qué rabia, y cuánta bronca acumulada, cuánta frustración acumulada. Pero a veces, si somos sensibles, nos damos cuenta que fue Dios que no permitió. Y que por no permitirte eso, te libró de tantas cosas. Pero cuando no somos sensibles al Espíritu, lo que nos llenamos es de frustración, de rabia. Amén. Y si no, le echamos la culpa a otro. Pero tenemos que ser sensibles y muchas veces es el Espíritu mismo que te cierra las puertas, que no te permite ciertas cosas, o porque no es lo que quiere el Espíritu para ti, o porque no es el tiempo. Pero para eso tenemos que estar con el oído atento y en sintonía. El Espíritu Santo testifica, significa que da testimonio. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, está escrito con mayúscula y es una de las formas que tiene de hablar del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, estaba hablando cuando sean revestidos, cuando venga el Espíritu Santo y yo no esté con ustedes, Él va a ser el que les dará testimonio de mí. Y eso fue lo que sucedió. La iglesia primitiva no tenía a Jesucristo como los discípulos, pero siguió activa y siguió creciendo porque el Espíritu Santo estaba en ellos y daba testimonio de Jesucristo a través de la revelación de las cartas y a través de los milagros que hacían por medio de los apóstoles cuando estos predicaban la palabra de Dios. O sea que Dios no se dejaba sin testimonio. El Espíritu Santo era el que daba testimonio en medio de ellos. Y es el que da testimonio en medio nuestro, porque el otro día les dije, el que nos convence a nosotros no es un predicador, no es una institución, es el Espíritu Santo de Dios. Es el que te trae la revelación personal de quién es Jesucristo y de quién eres tú para Dios. Es el que te trae la revelación personal de por qué estás sirviendo a Dios y no a una institución. Y tenlo por cierto esto, sea en la obra social o sea en una iglesia, tú no sirves a una institución. Hay quienes se hacen fanáticos de una institución, sea religiosa o una obra social. Hay quienes se hacen fanáticos. No, servimos al Dios vivo porque tenemos el testimonio del Espíritu en nosotros. ¿Cuántos me entienden? Aleluya. ¿Cómo me gusta enseñar la palabra? Me gozo. El Espíritu Santo es el que nos recuerda todas las cosas. 14:26, Juan 14:26. Aleluya. Juan 14:26 dice, mas el Consolador,
el Espíritu Santo a quien el Padre enviará, Él les enseñará todas las cosas. Bueno, perdón, me confundí. El Espíritu Santo es el que convence. Juan 16:8. Dice, y cuando Él venga, porque está hablando del Espíritu Santo, todo el contexto de esos capítulos de Juan 14, 15 y 16, habla de el Padre, la comunión con el Padre, con el Hijo, y habla del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira, yo a veces veo a algunos cristianos que quieren convencer a alguien por insistencia, y por insistencia, y por insistencia. Y yo me di cuenta que a veces, por insistencia, lo único que haces es te conviertes en, no en pentecostal, en pestecostal. Es una peste que aparta a la gente. Habla la palabra, ora y deja que el Espíritu Santo sea el que convenza. Amén. Hace unos años, en una clase como esta, me acuerdo que había uno que había tenido una vida terrible, tremenda. Le había hecho la vida imposible a su exmujer y a sus 4 hijas. Tenía 4 hijas. Y entonces Dios había hecho una obra maravillosa en él, un cambio tremendo en él. Entonces él, en una clase como esta, viene y me dice, es que quiero que ellos vean la obra que Dios hizo en mí. Le dije, sí, pero tranquilo, no te apresures. Hay mucha gente que a veces se apresura y quiere mostrar, y quiere mostrar, y quiere mostrar. No muestres, deja que el Espíritu Santo sea el que convenza. Sobre todo alguien que vivió en la droga y en el alcohol, que ha mentido tanto, que ha hecho tantas cosas, no pienses que te van a creer de primera. Y la frustración es cuando no entiendes. Dice, pero si ahora hago lo bueno, si ahora estoy en el Señor, ¿cómo es que no me creen? Es que tú estás en el Señor, ellos no. Ellos los que tienen la memoria de todo lo que han sufrido contigo. Y resulta que pasado el tiempo, ya pasó, el hombre hizo caso y esperó y esperó. Y llegó el tiempo de tomarse unos días de vacaciones y se fue a su sitio, a su ciudad. Y oró y con paciencia fue y tocó la puerta en la casa, su antigua casa. Y cuando lo vieron, claro, a la mujer y a las hijas se le pusieron los pelos como escarpias, así. La mujer había rehecho su vida con otro hombre. Entonces el hombre salió y habló con él y él le dice, mira, y fue con toda humildad y con todo el testimonio, pero no fue con ese ímpetu de querer demostrar. Había la paz que verdaderamente da el testimonio de que verdaderamente en ti hay una obra nueva. Y con esa paz contó. Y el actual marido de su ex mujer fue el primero en que quedó convencido. Y fue él y convenció a la mujer y a las hijas de que por lo menos lo escuchen. Y así fue, lo hicieron pasar. Pudo hablar, pudo pedir perdón. No quiso convencer a nadie. Solo dejó que el Espíritu Santo dé testimonio. ¿Me entienden la diferencia? Él es el que convence. Él es el que verdaderamente convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. En Juan 16:13 nos habla de que guía a toda verdad. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando escuchamos diferentes doctrinas y puntos de vista, decimos, ¿y cuál es la verdad? Cuando yo conocí al Señor, estaba estudiando sociología en la Universidad de Buenos Aires y me acuerdo que
un día, cuando tenía esa crisis existencial que suelen tener muchas personas, entra el catedrático y dice, la verdad no existe. La verdad pura no existe. Porque para que haya una verdad 100% plena, tiene que haber un 100% de objetividad. Y siempre hay un grado mayor o menor de subjetividad. Y yo dije, de aquí veo una ventana, me tiro. Me vino a confundir. Yo que estoy con esta crisis, pero en ese momento me acordé que el Señor, el Espíritu Santo trajo a mí. Por eso el Espíritu Santo te hace acordar de las cosas que escuchas y te convence. Me dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando me trajo, me di cuenta que no podía tontear más, que era el momento de mi vida de verdaderamente seguir a Jesucristo, que eso era lo que yo necesitaba. Entonces, Él me guió a toda verdad. Él es el que nos guía a la verdad. Él guiará nuestros pasos por sendas de justicia por amor a su nombre. Amén. Él nos libra de las mentiras que nos hacen creer otros, las mentiras del diablo, del padre de mentiras, las mentiras que nosotros mismos, porque muchas veces ustedes saben lo que es el mitómano. El mitómano es aquel que se cree sus propias mentiras y a veces nos hacemos nuestras propias películas y nos las creemos nosotros, pero el Espíritu Santo es el que nos libra de esas mentiras y nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo es el que nos convence de cuál es la verdad. Amén. Y en cuanto a la divinidad, la deidad, la divinidad del Espíritu Santo, tampoco podemos tener dudas, Así como Dios Padre y Dios Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9:14. El autor de los Hebreos lo explica así: el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El Espíritu con mayúscula, por lo tanto está hablando del Espíritu Santo, es eterno. Por otra parte, es omnipresente, como Dios, Padre y Jesús el Cristo eran omnipresentes también. Salmo 139, versículos 7 al 10. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, o sea, allí, en las profundidades, en los abismos, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Está hablando de que en todos lados a donde pudiera ir, ahí está el Espíritu Santo. Habla de la omnipresencia o presencia en todos sitios. Es omnipotente. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, el Espíritu Santo la hizo concebir a la Virgen. El poder de Dios se manifestó por medio del Espíritu Santo, omnipotente. Es omnisciente, todo conocimiento, todo lo sabe. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Habla de las profundidades de Dios y las profundidades del hombre. ¿Quién las conoce? El Espíritu Santo. Es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Ahora, en la Biblia vamos a encontrar otras formas de cómo se reconoce al Espíritu Santo. Por ejemplo, en la Biblia se le dice al Espíritu Santo también el Espíritu de Dios. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Habla de su poder eterno y de su deidad, que son claramente visibles. Y en Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El dedo de Dios, Dios tiene dedo, Dios tiene mano, Dios tiene pies, no. Entonces muchos dirán, pero ¿cómo si Dios dice que desnudó su santo brazo? ¿Cómo dice si Dios tiene? Bueno, Dios es espíritu. Pero hay una forma literaria, es una forma literaria que se llama antropomorfia, por la cual se le da a Dios cierta forma humana, pero no porque tiene una forma, simplemente es para que nosotros, los seres humanos, podamos llegar a entenderlo. ¿Cuántos me entienden? Es para que nosotros, claro, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No exactamente iguales, porque Dios no tiene una imagen como la nuestra. Cuando Moisés dijo que pasó el Señor y le vio la espalda, Dios no tiene espalda. Pero es una antropomorfia para que entendamos que pasó Dios y vio un reflejo de atrás. ¿Cómo logramos entender ese concepto? Si no es a través de que lo que conocemos de, pasó, le vio la espalda. Eso es la antropomorfia. ¿Se entiende? También se le conoce como el Espíritu de Cristo. También se le conoce como el Consolador. De ahí viene la palabra Paracletos. La palabra Paracletos o Consolador en sí significa como si fuese un abogado. Yo creo que lo expliqué. Que es el que te representa en aquello que tú no tienes sabiduría ni capacidad para hacer, que es representarte legalmente. Esa es la función del abogado. Y darte asesoramiento y todo lo demás. Pero en sí, ponerse en tu lugar. Entonces, el Paracleto es aquel que se pone en lugar de. Y el Espíritu Santo es aquel que viene a ayudarnos en nuestras debilidades. Después, también se lo conoce como el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, el Espíritu de adopción. ¿Por qué de adopción? Porque somos adoptados en Cristo Jesús. Amén. El pueblo de Israel es el pueblo, son hijos de Dios. Y nosotros somos injertados en la vid verdadera, en el olivo verdadero. Así nos enseña la Biblia. Esto es para que otro día se enseñe, ¿no? Por eso nos habla del espíritu de adopción. Significa el espíritu por el cual nosotros sentimos que somos aceptos en el amado, adoptados por Dios como hijos. Y si hijos, también herederos, dice la Biblia. Amén. En la Biblia, al Espíritu Santo también se lo simboliza como fuego, como viento, como agua, como aceite, como paloma.
Y otro día vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Amén.